Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcast, desde deportes, temas de actualidad, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Hay ruidos que se quedan como un eco eterno y silencios que no se escuchan, pero pesan. Silencios que obviamente no gritan, pero asfixian. Y en un hogar cualquiera, en una ciudad que nunca se detiene, una vida se fue apagando. Poco a poco, sin auxilio, sin nadie que respondiera a su llanto. Porque en ocasiones el crimen no llega con una violencia visible. A veces llega revestido de ausencia. Hoy, en el hilo del crimen, hablamos de una pregunta que incomoda y que duele. ¿Quién cuida cuando quien debe cuidar desaparece? Comencemos. Este episodio contiene descripciones de negligencia infantil y situaciones que pueden resultar profundamente perturbadoras para algunas personas. Este contenido no tiene como propósito el morbo ni la revictimización, sino la reflexión crítica sobre hechos reales que nos obligan como sociedad a mirar de frente temas incómodos. Se recomienda discreción, especialmente para personas sensibles a temas relacionados con menores. Cleveland, Ohio. El 6 de junio de 2023, Cristel Candelario, ecuatoriana de 32 años de edad, vivía en West 97th Street, en Cleveland, cuando, según sus propias palabras, tuvo la sensación de querer salir de allí, de su hogar. Cito: simplemente fue un impulso, que agarré mis 4 cosas y salí de la casa corriendo, como cuando a alguien lo persiguen. Lo que sucede es que nadie la perseguía y su hija Yailin, de tan solo 16 meses de nacida, estaba bajo su cuidado. Su mamá y su papá se habían ido de vacaciones con la hija mayor de Cristel, de 7 años de edad, mientras que ella se había quedado con Yailin en la residencia familiar. Cristel salió de su casa, dejando a Yailin sola, en su corral, con una botella de leche, sin acceso a alimentos ni hidratación. ¿A dónde iba Cristel? Cristel se fue de vacaciones junto a un amigo a Puerto Rico y Detroit. Aunque en los medios no encontré fotos de sus días en Detroit, solo fotos de ella en la isla, aquí en Puerto Rico, específicamente en la playa. El viaje de Cristel duró hasta el 16 de junio. 10 días. 10 largos días, tras los cuales al llegar a la casa, cerca de las 7 de la mañana de ese 16 de junio, Cristel encontró a Yailin, según la llamada que ésta hizo al 911, inconsciente, que no respondía. En la llamada se le puede escuchar llorando y en estado de histeria, pidiéndole a la niña que reaccionara
mientras entre gritos le decía a la operadora que necesitaba ayuda. Las autoridades y los paramédicos llegaron a la escena y confirmaron el fallecimiento de Yailin. Al ser descubierta, la niña se encontraba extremadamente deshidratada y en su corral con las sábanas sucias y el forro es la sábana fitted, como decimos aquí en Puerto Rico, la que se le pone al matres, estaba llena de orina y heces. Tras percatarse de las condiciones del cuerpo sin vida de Yailin, los agentes de la policía comenzaron a investigar la escena. Se documentaron las condiciones de abandono prolongado. Se recopiló evidencia física del entorno, o sea, las condiciones del espacio y del estado del cuerpecito de la menor. La investigación incluyó grabaciones de las cámaras de seguridad aledañas al hogar, en las cuales se obtuvo audio de la niña llorando incesantemente, así como otras cámaras con las cuales pudieron armar los pasos de Christelle durante los 10 días que duró su ausencia. Mensajes de texto, fotografías en sus redes, entre las cuales resalta una foto que publicó en Facebook en una playa de Puerto Rico con el caption: "El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido". Según los informes de la investigación, luego de concluida la misma, Christelle sí llamó al 911, pero antes de que llegaran los servicios de emergencia, había cambiado a Yailin con ropa limpia. Los paramédicos la declararon muerta en el mismo hogar, pero observaron que su aspecto era muy demacrado, con los ojos hundidos, los labios secos y materia fecal en la boca y debajo de las uñitas. Según el informe del médico forense del condado de Cuyahoga, en adición al hecho de que la bebé había estado sola durante 10 días, no presentaba signos adicionales de traumatismo físico. O sea que el elemento central fue ausencia total de cuidado. Se determinó que su muerte se debió a inanición y deshidratación severa y que pesaba 7 libras menos que el peso registrado tras una visita al doctor en abril de ese mismo año, 2 meses antes del evento. Una vecina comentó que no era la primera vez que Christelle dejaba a la bebé sola en casa y que de hecho en una ocasión Christelle les pidió a ellos que se la cuidaran por el fin de semana, lo cual se extendió a más de 2 semanas en las cuales Christelle no le contestó las llamadas. Tras la autopsia de Yailin, Christelle fue acusada de asesinato. El 24 de febrero de 2024, 8 meses después de los hechos, Christelle se declaró culpable de 2 cargos: asesinato agravado y poner en peligro a una menor, ambos como parte de un acuerdo que hizo con la fiscalía. Este punto es clave porque evitó un juicio completo, pero no redujo la gravedad del caso. Unos cargos adicionales por agresión con agravantes y 2 cargos de asesinato fueron desestimados como parte de ese acuerdo. Su abogado declaró que Christelle había tenido problemas de salud mental y que había intentado suicidarse en 2023, tras lo cual le recetaron antidepresivos que ella decidió dejar de tomar poco antes de abandonar a Yailin. Los padres de Christelle, Cliver Candelario y Ketty Torres, afirmaron en el proceso judicial que desconocían el abandono de Yailin y pidieron clemencia al juez. Ellos alegaron que la capacidad de Christelle para tomar decisiones acertadas se había visto afectada por la receta prescrita para controlar su salud mental. Christelle afirmó igualmente que nunca les había contado a sus padres sobre el viaje y que les había dicho que ella simplemente se iba a quedar en casa con Yailin. Antes de la sentencia, Christelle declaró, y cito: "Sin ánimo de justificarme, nadie sabía cuánto sufría ni por lo que yo estaba pasando". Ella declaró que estaba experimentando estrés emocional y depresión, pidiendo clemencia. La madre de Ketty expresó ante el juez que aun cuando su hija había sido criada en amor y con valores, en su adultez, Christelle experimentó afecciones físicas, depresión y ansiedad,
siendo diagnosticada con trastorno de neurosis de conversión. El trastorno de conversión, comúnmente llamado trastorno de síntomas neurológicos funcionales, esto según la Clínica Mayo, es una afección en la cual los pacientes experimentan síntomas físicos reales, parálisis, ceguera, convulsiones, sin una causa neurológica u orgánica subyacente. Estos síntomas son involuntarios y a menudo surgen como una respuesta inconsciente a conflictos emocionales intensos o eventos estresantes. El 18 de marzo de 2024, Christelle fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra recluida en el Centro Penitenciario para Mujeres de Ohio, en Marysville. Durante la sentencia, el juez Brendan Sheehan describió los hechos como la máxima traición posible y afirmó que la niña sufrió en confinamiento hasta su muerte. Un año más tarde, Christelle apeló la sentencia basándose en que uno de sus abogados no la había defendido adecuadamente, lo cual causó que ella se declarara culpable. Según afirmó la Corte en respuesta a su apelación, y cito, los hechos relacionados con la conducta de Christelle demostraron un nivel de depravación que pocos casos alcanzan. La muerte de la víctima fue espantosa, lenta y, como es de imaginar, agonizante. Basta con dejar a su bebé sola en la cuna mientras estaba de vacaciones para comprobar esto. Cuando regresó a casa 10 días después y llamó a las autoridades, su hija había sufrido mucho antes de morir. El médico forense estimó que la niña falleció entre 7 y 8 días después de haber sido abandonada. Presentaba signos severos de deshidratación y desnutrición. En cualquier momento, durante la primera semana de su viaje, Christelle pudo haber salvado la vida de su hija. Inicialmente, Christelle mintió a los investigadores e intentó minimizar sus acciones. Tras reconstruir las grabaciones de las cámaras de vigilancia y entrevistar a las personas con las que Christelle viajó, quedó claro que ella dejó a su hija sola en la cuna durante 10 días sin mostrar preocupación alguna. Al mismo tiempo, inexplicablemente, había dejado a su otra hija al cuidado de sus padres, quienes se habían ido de vacaciones. Cierro cita. Tras enfatizar la naturaleza extrema de la negligencia y el sufrimiento prolongado de la niña, la Corte de Apelaciones reafirmó la sentencia de Christelle de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Según los medios, el papá de Yailin también es de Ecuador y no estuvo presente en la corta vida de la bebé. Antes de ir al Para Pensar, les confieso que este episodio me dio mucho trabajo armarlo. Y no fue hasta que me percaté de lo que me estaba provocando a nivel emocional que comprendí el por qué no lograba avanzar en la estructura del mismo. Personalmente, yo te soy honesta, criminauta, no tolero las violencias contra niños, animales ni personas mayores, o sea, contra los más vulnerables. Por eso, Para Pensar va un poco más allá de sentarme a señalar simplemente a una sola persona. Posiblemente sea un episodio un poco más corto del usual, tal vez. Pero realmente solo aspiro a que de todos nuestros Para Pensar, y digo nuestros, criminauta, porque apuesto a que este espacio sea uno en el que repensemos los prejuicios socioculturales y los por qué juntos. Pues de todos los Para Pensar que hemos armado, sea uno que se quede entre nosotros. Yo aspiro a que sea uno que se quede entre nosotros. Para pensar, el caso de Yailin Candelario nos enfrenta a una verdad difícil. La infancia depende por completo de los adultos. Un niño no escoge su casa, no escoge a sus cuidadores, no escoge si alguien va a responder cuando llora. La salud mental importa e importa mucho.
La maternidad sí puede ser abrumadora. La situación económica, la soledad y la falta de apoyo pueden romper a una persona. Pero nada de eso borra una línea básica. Un menor no puede ser abandonado a su suerte. Yailin no murió de un accidente, murió de ausencia. A Yailin, sin embargo, no le falló una sola persona. Le falló un sistema invisible, construido de silencios, hecho de silencios. Porque mientras esa niña lloraba, había paredes que escuchaban, había vecinos que quizás dudaron, pero no tocaron la puerta. No llamaron a las autoridades, no intervinieron. Y también había una familia que no estuvo, que no llegó, que no supo o no pudo ver lo que estaba sucediendo. Entonces, criminauta, existen casos que nos obligan a mirar más de cerca, a observar las puertas cerradas, a los llantos que ignoramos, a las señales que decidimos no interpretar. Porque yo lo sé, intervenir incomoda, porque pensamos a veces no es asunto mío, porque tenemos miedo de equivocarnos, pero en esa duda a veces se nos va una vida. Y entonces la pregunta no es solo qué hizo o qué dejó de hacer una persona, sino qué dejamos de hacer todos los demás. ¿Cuántas veces el silencio de una comunidad puede convertirse en cómplice sin darnos cuenta? Anoche escuché de alguien muy cercano unas palabras muy sabias. En ocasiones no hay héroes y todos somos villanos. Y pienso que no hay mejor forma de terminar este episodio. Una llamada a tiempo podría salvar una vida o detener un sufrimiento. Redefinir nuestra ética y empatía como sociedad y tal vez, cambiar las reglas del juego. Para pensar. Y recuerda, criminauta, en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar para encontrar respuestas juntos. Como siempre, semana tras semana le doy las gracias por ver los episodios, por los comentarios, por los likes, por los casos y los episodios que me sugieren. Le doy las gracias por todo eso. Sé que este episodio fue un poquito más corto. Realmente fue algo que me tocó. De todos los casos que hemos armado, que este es el episodio, el archivo número 70, que desenredamos juntos, todos me tocan, obviamente, de una u otra manera, pero las violencias, como les comenté, hacia los niños, hacia las personas mayores y hacia los animales, me trastocan. Y este fue uno que yo les juro que según yo iba buscando los recursos y armándolo, me costaba tanto montar la estructura. Así es que yo los invito a que repensemos todos juntos y que no nos quedemos callados. Si vemos algo, aún así sea que no estamos seguros, si escuchamos un llanto de más, si vemos una violencia, yo no los estoy invitando a intervenir, porque yo sé que estamos en unos tiempos que a veces nos cuestionamos y decimos, nos puede suceder algo a nosotros. Pero aunque no hagamos una intervención física, una llamada a las autoridades podría salvar una vida. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo episodio, Criminauta.